Yo no soy conocido por ser un lector especialmente... No sé, creo que no tengo una cultura literaria muy importante, pero en mi descargo también debo reconocer que tampoco tengo una cultura cinematográfica muy exhaustiva, ni audiovisual, ni de ningún tipo. Y esto en mi caso es así porque yo soy cómico y los cómicos nos viene bien un poco picotear de muchas cosas, sobrevolar un poquito por todo, no profundizar demasiado en nada, hacernos un poquito los tontos, y esto nos funciona muy bien. Incluso es contraproducente, incluso informarte demasiado, profundizar demasiado en algo. Así que lo que no voy a hacer es aburriros con un listado de títulos, de referencias, no voy a lanzar nombres, no voy a hacer nada de esto. Es más, os confieso que tampoco he preparado el acto de hoy, porque además sería absurdo y no me funciona nada bien cuando me preparo un acto de cualquier tipo, precisamente también por mi condición de cómico. Empiezo a hacer algo que me lo he preparado un montón, la gente se empieza a reír, entonces pierdo pie, ya no funciona nada, con lo cual ya hace tiempo que decidí que era mejor no hacerlo. Así que las cartas sobre la mesa. Es más, es la primera vez que este señor y yo coincidimos en persona. Esto no quiere decir que no nos conozcamos. A veces conoces más a una persona sin tener un trato pues, como este, ¿no? Real, personal. Y no sabes por qué tienes una cierta relación con alguien, y creo que también en cierto modo es bonito que esté ocurriendo esto así. Es la primera vez que estamos juntos, es la primera vez que vamos a hablar de este modo. No hemos podido incluso quedar antes para lo que se hace siempre en este tipo de actos: se toma un café y se rompe un poco el hielo. No, el hielo está aquí, se va a romper aquí. Y la razón de por qué no lo hemos podido hacer es muy prosaica, igual os va a interesar también. El miércoles, Fernando lo sabe, él también es el peor día de mi semana desde hace un mes y medio. O sea, hace un mes y medio es el peor día de mi semana, porque las extraescolares de mis hijos han caído todas en miércoles. Y entonces es un follón terrible los miércoles. Vengo corriendo de dejar a mi hijo en natación e ir a mi mujer a recogerlo dentro de media hora o 45 minutos. Es así de prosaica la razón. E incluso cuando acabemos no nos vamos a poder quedar a cenar, me voy a marchar. Esto va a ser como Batman. Vengo, vamos a hablar y nos vamos a ir. Creo que hay algo bonito también en esto, porque voy a poder hablar con él delante de vosotros de la novela. Ya hemos hablado de la novela, y el hecho de que yo haya hecho la faja no responde tampoco a que yo sea un escritor habitual de fajas. No me gusta hacerlo. Incluso en alguna ocasión gente de alguna editorial, por supuesto no esta, algún desaprensivo de otra editorial, gente sin escrúpulos, no me ha ocurrido muchas veces, pero sí una o dos, se han dirigido a mí para proponérmelo así, a cara perro: oye, un libro, pones una faja, y luego a cambio no había nada tampoco, te regalamos 4 o 5 libros. Y pensé, bueno, yo joder, ¿y qué hago con ellos? Pero quiero decir, no lo hago. Sé que soy una cara conocida, soy resultón, van a haber chascarrillos, va a ser divertido, esto va a tener ritmo, pero nada más. La cosa aquí está en que en el año, yo creo que fue en 2012, sí. Y no recuerdo por qué ocurrió aquello, pero fue también de una forma espontánea. Yo leí tu libro y me gustó, y creo que lo dije por mis formas de comunicación. Yo qué sé si fue en Twitter o un blog que tenías, o en un blog o algo así. Realmente El asesino hipocondríaco me gustó muchísimo, pero tampoco os puedo explicar por qué. Los libros hay veces en los que conectan contigo, y de hecho no he querido volverlo a leer nunca más, porque me da mucho miedo que a lo mejor lo lea ahora y haya cambiado yo y no me guste ahora, o le intente ver las costuras de las cosas, no lo sé. En aquel momento conectó mucho conmigo, me pareció un libro divertidísimo, me reí. Te diré que a un nivel como no me había reído. Creo que no soy de reírme mucho con los libros, no sé por qué, no consigo reírme con los libros. Creo que al estar leyéndolo no se activan esos mecanismos, y creo que el único con el que me había ocurrido antes había sido con Sin noticias de GURB, de Mendoza. O sea que, joder, en mí obró un efecto al nivel de esa obra maestra. Y eso quedó ahí. Para mí Juan era uno de los mejores escritores de la historia, porque había escrito un libro que para mí había sido muy importante, pero la vida es así. O sea, a mí me da igual, o sea, no sé en el mundo literario en qué nivel está. Para mí, en mi historia emocional,
era el autor de aquel libro que yo había amado. Y de repente apareciste de la nada a través de un correo electrónico para decirme, oye, que he leído otro y si te apetece, léetelo. Y si te gusta, me haces una faja. Y esto es lo peor que te pueden proponer, porque no, hay algo que sigo a rajatabla, es intentar no volver nunca a los sitios en los que he sido feliz, y me daba un vértigo tremendo y un miedo terrible que el libro este fuera una mierda. O sea, y cómo decirle luego a Juan cómo hacerlo. Eso... ¿Veis cómo funciona, no? Os estoy contando la verdad, lo que hay. También tendría que habérselo dicho. Y por suerte no ocurrió. Volví a conectar muchísimo con este libro. En otro momento de mi vida, con un libro distinto, simplemente creo que en cuanto acabe este breve rollo inicial, le voy a pasar la palabra a él porque es el que va a tener cosas interesantes que decir. Yo creo que lo interesante de esto también va a ser que a medida que él hable, si yo me van viniendo preguntas a la cabeza, hablemos, incluso a vosotros también los que estáis aquí presentes, creo que sería bonito que si algo os viene a la cabeza, alguna pregunta o lo que queráis decir, hombre, si no ponerse a gritar, por gritar, no, controlados, pero... que participemos todos va a ser mucho más interesante. Lo que me ha sorprendido de este libro, nada más empezar, es cómo mantiene la capacidad de sorpresa continuamente, desde que empiezas hasta que acabas. Y una sorpresa tras otra es algo muy difícil de conseguir, porque si lo haces simplemente por epatar o por sorprender, mira, ahora voy a meter cosas y cosas, no funciona, simplemente no funciona, eso no se produce. Se produce cuando realmente hay una buena historia, un buen personaje que te lleva, que te acompaña, que tiene una lógica, que tiene un universo que es sólido, pero aún así el libro te va rompiendo la cintura continuamente, o sea, rompe tus expectativas, empiezas con lo que crees que va a ser una historia, de repente cambia, de repente muta, pero... Solo hay algo que no cambia, que es este tipo, y que te va llevando durante todo el libro hasta el final. Y al final te vuelve a sorprender, y cuando acabé, realmente no es un libro muy largo, lo cual también te agradezco, porque ya he dicho al principio que no soy un lector, por lo menos no fue un tocho. Y es un libro que ha conectado conmigo. Es un libro que te dije que de repente me conectó con quizá otro de los grandes libros en mi historia, como lector, que ya os digo que no es demasiado extensa, pero bueno, tiene sus hitos. Y otro fue para mí Soy leyenda, de Richard Matheson, que siempre que me preguntan por un libro, siempre que hace alguien esa ordinariedad de preguntarte por un libro, que es terrible esa pregunta, siempre suelto este. Y le pierdo el respeto al que ha hecho esa pregunta, porque cómo le va a preguntarte por una película, o sea, eso es ridículo. Pero de alguna manera me conectó con ese y me encantó. Y entonces tuve que hacer la faja, que es uno de los peores trabajos que hay, porque condensar todo esto, y además soy un tipo que no lleva bien la síntesis, funciono mejor dejándome llevar, pues hacer una faja fue muy complicado, pero bueno, al final, sabes que lo sufrí y lo saqué, y lo único que os puedo decir es que ojalá conectéis con él como he conectado yo, y que lo disfrutéis. Simplemente todo este rollo es para deciros que es totalmente sincero, que no hay aquí ningún artificio de intentar traer un famoso de la tele graciosillo para que venga más gente o para que se conecten más al streaming, sino que hay una historia bonita de casualidades, de dos personas que conectan de una forma así curiosa, y yo creo que lo mejor es que Juan, encantado de conocerte en persona, nos cuentes un poquito lo que quieras. Ya has visto que yo tampoco tengo mucho orden. Bueno, yo voy a intentar ir respondiéndote y luego tú me vas interrumpiendo y así vamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias de corazón a Berto por sus palabras y por acompañarnos. Yo empiezo a pensar que lo que ha dicho es verdad. Me imagino que incluso lo que piensa del libro, porque claro, no ha entrado en ninguna contradicción. Todo lo que ha ido contando es cierto hasta el punto de que cuando le propuse que me hiciera la frase de la faja, me dijo que él no hacía frases de faja y que lo odiaba. Pero es que cuando cumplió el plazo que teníamos para que nos entregara la frase, él ya se había leído la novela, hacía semanas que se había leído la novela y yo pensé que se le había olvidado.
Y le volví a escribir y le dije, oye, Berto, que no es por presionarte y tal, pero ¿cómo va eso? Y me dice, ¿hasta cuándo tengo de plazo? Porque me está costando mucho. Y entonces me dijo que necesitaba un plazo para ponerse a trabajar en la frase. Y le puse un plazo, venció el plazo, le volví a escribir y no tenía la frase. Y lo estaba pasando mal de verdad. Entonces, bueno, pues todo lo que ha ido diciendo es cierto. Él fue un lector espontáneo, entiendo, de El asesino hipocondriaco, mi primera novela. Te voy a contar otra cosa que no sabes de mí, porque en realidad no nos conocemos, y es que yo intento que todos mis libros sean muy distintos, y todo lo que he ido escribiendo después de aquella novela ha sido muy distinto. Yo me he dedicado muchos años al cuento literario. Después de aquella novela he escrito otras novelas que van a otros géneros, novelas serias, novelas filosóficas, novelas históricas que transgreden los géneros metiéndose en lo fantástico. He escrito microrelatos, he escrito un montón de cosas, y este era el primero que de alguna manera entroncaba con El asesino hipocondriaco, y por eso me atreví a enviártelo y a hacerte esta serie de propuestas deshonestas. El caso es que yo me quedé con una espinita con aquella historia, quizá también una espina que aumentó con el feedback de ciertos lectores, porque siendo una historia que funcionó súper bien, un libro que funcionó muy bien en librerías y al que le tengo muchísimo cariño, pero claro, yo me daba cuenta de que ese formato que yo planteé, y era una estructura rota, ¿no?, de una historia principal, que era la del asesino, que iba por Madrid buscando su objetivo, al que tenía que matar antes de él morirse, esa historia principal la iba fragmentando y metiendo otras muchas de hipocondriacos célebres del mundo de la filosofía y de la literatura y otras muchas cosas. Y al final me quedé con la espina de decir, la historia principal no está suficientemente desarrollada precisamente por haber intentado romperla, por haber intentado hacer cosas más innovadoras a nivel de forma, ¿no? Y entonces con esta novela me encontré con que tenía ya la idea entera cerrada, de, oye, un personaje que tenía algunas cosas en común, no todas, porque es muy maniático también, pero este es bastante más TOC que aquel, es menos culto que aquel, porque aquel se sabía la historia de todos los hipocondríacos, como acabo de decir, y de todas las enfermedades raras. Este no, este va a lo suyo, que es su trabajo y poco más, ¿no? Este es, en cierto modo, más desagradable, porque, bueno, pues a veces le vemos tendencias un poco racistas y un poco misóginas y de todo, ¿no? Pero sí tenía algo en común. Y me di cuenta de que de alguna forma también había un humor latente y era esa idea germinal, pero que podía tener mucho más recorrido. Y tú antes hablabas de la capacidad de sorprender del libro. Me alegro mucho de que te haya ocurrido eso y que hayas percibido eso, porque realmente el que eso tenga una coherencia, si ha sido por algo, es porque ya estaba pensado. O sea, realmente yo lo que tenía en mente era la idea de crear un personaje inamovible, un personaje inalterable, o sea, que no hubiera nada que lo pudiera cambiar, y luego someterlo a todas las presiones del mundo, ¿no? Entonces yo tenía en mi cabeza perfectamente qué presiones iban a ser. Entonces los puntos de giro que de alguna forma sortean las expectativas del lector y pueden sorprenderlo, vienen justo de eso, de decir, es que el motor de la historia es enfrentar a alguien que no quiere moverse de aquí con un cambio tras otro, tras otro. Y claro, algunos cambios pasan por destruir el planeta tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces hay un apocalipsis y después otro, y nada de eso cambia, ¿no? Y de alguna manera, pues eso también de fondo venía a demostrar una tesis que yo tenía en mente, y era que, pese a lo que creemos, no siempre el más fuerte o el más inteligente o incluso el más atractivo es el que sobrevive. La naturaleza nos guarda sorpresas. O sea, la naturaleza tiene todas las cartas, porque nunca sabe lo que va a pasar. También soy una buena elección. Claro, tú eres una buena elección en algunos mundos como posibles. Un tipo como yo, con esta genética le ha ido bien, ¿no? Me siento identificado. Claro, pero tú piensas que es que si la naturaleza apostara todas las cartas a unos individuos muy concretos, nunca sabe uno qué tipo de pandemia va a venir, ¿no? Claro. Nunca sabes lo que va a llegar. Y entonces la idea divertida que a mí me motivaba era, ¿y si el tipo raro de la oficina, que es como empieza la novela, ¿no? Ese tipo raro, cuando todavía la novela es realista y no ha cambiado de género, ese tipo raro se ve una y otra vez sometido a cambios, de tal manera que sea el único que de verdad, gracias a su rutina y a sus manías, puede sobrevivir e inventar esos retos, era lo que de verdad me estimulaba, ¿no?
La verdad es que también resulta un poco complicado hablar de ella sin destriparla y no lo vamos a hacer. Bueno, pero podemos obviamente, destripar un poquito porque hay muchos giros. Pero no me atrevo. O sea, no me atrevo. Creo que me tienes que llevar tú de la mano en eso porque no... Lo que sí que es verdad es que de la misma manera que cuando leí El asesino me pareció una lectura ligera en el mejor de los sentidos, esta es una novela que te deja, siendo ligera también y siendo una lectura muy agradable, muy rápida, porque además se consume como a toda pastilla, que eso es algo que se agradece mucho, tiene muchísimo ritmo, pero te deja un pozo, no triste, pero sí grave. Uno tiene la sensación de que has contado una historia casi más grande que el propio tamaño de la narración. No sé si me explico con esto. O sea, uno tiene la sensación que ha leído un libro con más páginas, como con más... no sé si estoy siendo un poco abstracto al decirte eso, no, pero creo yo supongo que al ser una historia que es tan ambiciosa, aun siendo tan pequeñita, es muy ambiciosa porque de repente lo que ocurre es lo más grande que puede ocurrir y no pones ningún límite a la creatividad en lo fantástico, porque de repente cuando crees que ya has llegado al límite no lo era simplemente una etapa y le vas a dar la vuelta otra vez, llegas al final con una sensación no de agotamiento porque es imposible que te lo produzca, pero sí de haber hecho un camino mucho más largo de lo que a priori pensabas cuando empiezas a leer el libro. No sé, háblame de eso, si es algo que has buscado o que te has encontrado. Hombre, he intentado buscarlo, no sé si lo habré conseguido para todo el mundo. Hombre, vuelvo a reiterar que no hemos hablado antes, o sea, podríamos haber pactado esto. Tú dime lo de que es una novela que parece más larga y entonces yo te meteré, ¿no? A ver, cuando los que escribimos y los que nos dedicamos también a la enseñanza de la escritura, hablamos siempre de la historia oculta, de la historia que va por debajo, ¿no? Que viene un poco de la teoría de Hemingway, del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, que es la que asoma en el relato corto y todo lo que hay debajo. O también Ricardo Piglia, un escritor argentino, también lo explicaba muy bien, cómo se mueve la historia oculta debajo de la visible, que es la excusa para contar. Entonces, claro, mi historia visible es la divertida, es la de los puntos de giro, es la de los cambios de género, es la de no cortarme un pelo, porque realmente me apetecía hacer el gamberro también con eso, y aunque está todo calculado, al mismo tiempo me permitía unas licencias que yo sabía que se salen de lo habitual, ¿no? Y era lo que esperaba que se sintiera. Pero luego la historia oculta, la que no se acaba de contar, pero que el lector debe sentir de una manera más o menos subconsciente, es la de, oye, un tipo que lleva una vida un poco gris, que tiene una madre, y eso no se desarrolla demasiado, pero que tiene una madre que lo ha convertido en gran medida en lo que es, y ahí hay un pozo serio. Él, claro, él no se desvela, él no te va a contar porque es lo contrario, ser extrovertido, no te va a contar sus secretos ni sus traumas, probablemente ni a sí mismo, ¿no? Pero ahí está esa relación con esa madre, ahí está su pasado, ahí está cómo se aísla de los demás y cómo los demás le hacen mobbing en el trabajo, ¿no? Y lo excluyen y todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso se va contando solo entre líneas, porque yo no pongo el foco ahí, ¿no? Pero eso está. Y aquí sí que no quiero hacer spoiler, pero cuando al final hay un giro que sí que lo hace cambiar un poco, en el último tramo, después de varios apocalipsis mundiales, por fin encontré algo, gracias a mi hija. Varios apocalipsis mundiales, me gustaría subrayar esto. Para que veáis el tamaño del asunto. Varios. Conseguí por fin hacer mella en el personaje inalterable por una idea que digo que me dio mi hija, que aparece en la novela. Y yo creo que ahí también vuelve a haber otro pozo serio, ¿no? Y es como de repente hay algo que toca la fibra, él no lo va a reconocer, claro, pero hay algo que de alguna forma lo cambia, no a lo bestia, porque mi idea era que no cambiara. Mi idea era ese personaje Bartleby, ¿no? Que se resiste a cambiar y crear un efecto como más posmoderno en el sentido de cambio en el lector, pero que el personaje no cambie, ¿no? ¿Cómo hacer que el personaje no cambie y el lector sienta cambios, ¿no? Sin embargo, al final, claro, como cierre sí tenía que pasar algo, ¿no? Y entonces, después de tanto giro y de tanto apocalipsis, invasión extraterrestre y mutación, pues tenía que meterle un ingrediente que diera un componente humano, ¿no? Que humanizara al personaje y que hiciera empatizar también al lector.
incluso hay momentos en los que da la sensación, yo tenía la sensación a veces leyéndolo, que no es que me estuviera perdiendo algo, pero sí que había una historia emocional detrás de este personaje que igual, por lo que sea, solo querías dejar que intuyera. Hay un momento, no sé si lo puedo contar, porque es que realmente me da mucho miedo destripar, pero hay un momento que me afectó especialmente, que es el momento en el que él entra en contacto con una especie de versión suya. Y una escena muy angustiosa en un ascensor, Sí, en la que realmente me dio la sensación de que había otra novela ahí. ¿Sabes? No acostumbra, no es que me acostumbre a ocurrir muy a menudo, pero sin frenar el relato, sin pensar, sin ver un truco ahí, de repente me di cuenta de que había un subtexto detrás de ese personaje y una historia ahí muy profunda que o no me querías contar o simplemente me estabas apuntando. Y ocurre mucho durante toda la novela, en cada momento. Tampoco me gustaría que pareciera ahora, haciendo este tipo de análisis, así como que estamos ante una novela muy densa o muy peñazo, sino que efectivamente todo lo contrario. Es divertidísima y como decía antes, tiene mucho ritmo y es ligera. Pero sí que me sorprendió los bandazos que me daba leyéndola y cómo acababa un capítulo. Este en concreto que te digo, lo acabé jodido. Acabé jodido de este. Es un capítulo que son 2 páginas y media, a lo mejor, no estamos hablando. Y de repente, ¡boom! Ya vuelvo a estar partiéndome de risa con la siguiente ocurrencia o con... Es un mundo muy complejo y además que te lleva como a... Incluso estéticamente te lleva como a muchos lugares, de repente Nueva York casi, a mí me recordaba casi un sitio como de entreguerras o como de principio de siglo, de repente te vas a un, no sé, me olía casi a steampunk sin serlo, ¿no? Sí. No sé, todo este tipo de, cuando una narración tienes la sensación al estar leyéndola de que es tan densa o tan compleja y al mismo tiempo te está llevando de una forma tan ligera, evidentemente hay muchísimo trabajo detrás, pero ¿cómo consigues que una cosa no mate a la otra o no dejarte llevar por...? Claro, es el mismo mecanismo. O sea, cuando te topas con el núcleo duro de la historia, yo no lo quiero explotar, porque si lo exploto, si lo desarrollo, freno la historia de entretenimiento, la historia que fluye, ¿no? Entonces lo que hago es asomarme un poco ahí para mostrar la punta del iceberg y luego girar, ¿no? Esa escena a la que se está refiriendo Berto era una escena que necesitaba justo para que el personaje siguiera siendo un personaje que hace algo que el lector no quiere que haga, ¿no? Al final de ese capítulo, ¿no? El lector espera redimir a este señor Königsberg y yo no quiero todavía redimirlo, ¿no? Entonces quiero que siga siendo un poco hermético y que siga cayendo un poco mal, con todo el riesgo que eso tiene, porque claro, si te cae mal el protagonista y no empatizas es un problema. Pero yo quería, de hecho, ahí hay también un flashback. Pero es que juegas muy fuerte con eso, porque es que el tipo... Claro. Hay que hacer un esfuerzo consciente para quererlo y sin embargo estás con él. Era el límite de donde lo podía llevar. Claro, yo intentaba que cayera mal por lo que hace, pero siempre enseñarte un poquito con un flashback en ese caso que te hace comprender por qué lo hace. Entonces es como, no solo te he mostrado al individuo marginal, al individuo que todos dan de lado y que sin embargo va a ser el destinado a sobrevivir, sino que además, oye, es que resulta que no acaba de caerme bien porque sigue haciendo cosas que no me gustan. Ya, pero ¿por qué las hace? O sea, vamos a intentar entender por qué las hace. Igual que mi juego era, oye, vamos a intentar comprender que a lo mejor no hay un solo camino y la realidad no es lo que parece y el fuerte no es siempre el fuerte, puede ser el débil y todo lo demás. Además, oye, es que el que hace cosas que no nos gustan,
oye, que también tiene su mundo interior y también le han pasado cosas, ¿no? Pero claro, si yo te enseño todo eso, nos ponemos tan serios como ahora. Entonces lo que hago es enseñar lo otro. Vamos a ver, ya verás qué risa hay. No, mira, yo en aquel capítulo... Todavía no lo he recuperado. Ya, este es un problema. Sí, entonces, bueno, pues en definitiva, yo eso lo voy adornando con esos giros más gamberros y con esas cosas que intento que vuelvan a sorprender, pero que me ha alegrado mucho al principio de tu intervención que dijeras que no se ven como intentos vanos, ¿no? Porque al final es verdad que estaba todo calculado. A mí se me ocurrió prácticamente de golpe, salvo el giro final, que no lo tenía. Todo lo demás lo tenía desde el principio en la cabeza. O sea, yo sabía lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, la historia principal se desarrolla más y tiene más músculo que aquella otra del asesino hipocondriaco, porque es más madura, estoy muy centrado en ella, el foco no se va del señor Königsberg en ningún momento, ¿no? Estamos con él y con todos esos giros, ¿no? Y bueno, y en el fondo también me gusta jugar con los géneros, ¿no? Yo creo que hoy se tiende mucho a etiquetar, ¿no? Llegamos a una librería y, claro, el librero se ve en la obligación de decir, ¿esto a qué estantería va? ¿No? Yeah. Y hay que colocarlo en algún sitio, pero es que la literatura no es eso, es que la literatura también puede ser, oye, yo voy a escribir lo que me gustaría leer y a lo mejor lo que me gustaría leer no tiene por qué tener una etiqueta ni obedecer unas normas, ¿no? O sea, hay siempre normas, claro, internas, ¿no? Pero no las normas de un género, ¿no? Ya, eso es lo más, realmente eso es lo más complicado a veces de transmitir, pero yo creo que un poco es lo que necesitamos, ¿no? En un momento en el que todo lo que recibimos está tan ultraprocesado y los géneros están casi tan claros, tan esquemáticos y tan monolíticos, lo mejor que se puede decir de algo es que te sorprenda, o por lo menos a mí personalmente es lo que siempre necesito. Creo que no es la opinión mayoritaria la mía, ¿no? Porque los que piden, los que se encargan luego de vender la palabra que odio, los productos, ¿no? Ya la propia persona que llama productos a las obras de arte ya está haciendo un flaco favor a todo este asunto, pero siempre se intenta estandarizar todo lo máximo posible. Yo en mi campo en el audiovisual, bueno, pues para qué os voy a contar, ¿no? Todo el mundo quiere que aparezca una sorpresa, pero nadie da espacio para que aparezca una sorpresa. La única manera de que crezca una flor rara es dejando que la gente se exprese libremente, pero siempre está esta contradicción. Tampoco es nueva, esto ha sido siempre así. A ti se te pide que hagas lo mismo, pero si haces lo mismo te vas a la porra. Entonces tienes que hacer algo distinto sin que se te permita hacerlo. En este caso yo creo que si algo se puede decir de esta novela el mayor elogio es ese, es francamente sorprendente desde el principio hasta el final. Incluso te diré que hasta, no sé si te has pasado con la sorpresa, pero es que no paras. Llega uno al final casi ahito de sorpresas. No, creo que al final acerté con la faja, ¿no? Porque claro, al final la faja es divertido, emocionante, extraño, apocalíptico, inquietante. No sé qué más necesitáis de un libro. Yo creo que realmente, si me hubierais dejado, la faja buena es simplemente la última frase. No sé qué más necesitáis de un libro. Este lo tiene todo. Oye, pero fíjate, me parece muy curioso lo que has contado del audiovisual, porque es que es una réplica exacta de lo que pasa en el mundo literario. No en el mundo literario, porque claro, la literatura es otra cosa quizá, ¿no? Pero sí en el sector editorial, ¿no? Al final me imagino que es una réplica porque todos estamos dentro del mercado, ¿no? Y entonces lo que sucede es muy parecido. Hoy yo creo que sigue pasando cada vez menos, por suerte, pero sigue pasando eso. Claro, el editor tiene que hacer unos números, porque normalmente además siempre el editor tiene alguien por encima que exige esos números, y hoy vivimos además en un país con unos grupos editoriales, prácticamente son 2 grupos los que tienen todo, y siempre hay un CEO arriba, ¿no? Y siempre hay gente que te dice lo que tiene que publicarse, ¿no? Y entonces, claro, al final, ¿qué se suele hacer? Pues se suele ser conservador, se publica lo que ya ha funcionado. Por eso sale de repente un fenómeno literario
y se reproduce por todos lados, ¿no? Y empiezan a salir imitaciones, versiones o simplemente novelas que ya estaban por ahí escritas, pero que antes no las querían sacar y ahora las quieren sacar porque se parecen a, ¿no? Pero eso pasa con el editor, pasa con el comercial, pasa con el librero, pasa con todos los engranajes del sector editorial, porque no quieren salirse de lo que ha funcionado. Pero claro, efectivamente eso coarta la creatividad, es contrario al hecho literario, ¿no? y al hecho creativo que compartimos, ¿no? Entonces, hombre, por suerte de vez en cuando algún editor apuesta y dice, esto es una locura, quiero publicarla, pero es verdad que se ve eso, ¿no? Y dentro de los géneros que trabajo yo, que trabaja Félix J. Palma, que lo tenemos aquí, y otros muchos autores que están por aquí, que también vienen de lo fantástico y del fandom y de todo, al final nos damos cuenta de que muy poco a poco las editoriales de prestigio se han ido abriendo primero a la literatura fantástica en la última década y ahora tímidamente a la ciencia ficción. Y esto ni siquiera es ninguna de esas dos cosas, es una cosa más rara, ¿no? Es la weird fiction que llaman en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Weird fiction, literatura rara. Ah, vale. Bizarra o no sé. El caso es que, bueno, digo yo, ¿no? Por ponerle un nombre. El caso es que está cambiando por suerte y yo creo que, fíjate que vosotros, lo audiovisual, ha ido abriendo muchas fronteras, porque claro, hay tantas series que han funcionado a nivel mundial y en España en particular, que han hecho lo que les ha dado la gana en este sentido. O sea, si no fuera por Black Mirror, probablemente no habría habido cierto boom de literatura un poquito más atrevida en cuanto a adelantarse en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor no entra en un futurismo así muy lejano, ¿no? Una literatura perspectiva de muchos cientos de años, pero sí, oye, vamos a jugar con las nuevas tecnologías, ¿qué pasará dentro de 20 años? Eso se ha hecho bastante gracias a eso. Y luego, pues imagínate un Juego de Tronos o tantísimas cosas, ¿no? Yo qué sé, ya que hablamos de Juego del Hambre, ¿sabes que hay? Muchísimos ejemplos de ficciones que, bueno, este hombre de Juego de Tronos contaba que él es guionista y nunca le permitían escribir las cosas que quería porque decían que se salía de presupuesto y siempre decían que no. Y un día se hartó y empezó a escribir. Claro, para escribir literatura solo necesitas papel, ¿no? Y entonces empezó a escribir lo que él quería. Y qué irónico, ¿no? Porque luego hicieron la serie y empezaron a apretarle, oye, escribe que no vas al ritmo de la... Venga, que te vas a morir. Y el que entonces, me dejéis en paz, claro, cojones. Que tienes que acabar la saga. Entonces, estaba amargado. Tal cual, y no ha ganado más dinero, ni ha hecho ganar más dinero nunca. Claro. Justo ha sido con lo que no le quisieron hacer y él publicó por su cuenta. Primero se convirtió en fenómeno editorial y después ya lo llamaron. Es una de tantas pruebas de que al final nadie sabe lo que va a funcionar, nadie sabe lo que nadie sabe nada, es la gran frase. No solo es el título de un programa de radio en el que llevo a cabo con Andreu Buenafuente, es un programa de improvisación, pero es... me estoy leyendo estos días las aventuras de un guionista en Hollywood de William Goldman, que es un libro que cuesta mucho encontrar. Ahora está bastante descatalogado. No sé si vosotros que tenéis mano con esto de los libros, a ver si... Pero me lo encontré en casa de mi suegro que falleció en el verano del año pasado. Y entre los libros que tenía, pues uno de los regalos que me había dejado mi suegro era este, que yo no me lo había leído. Es un clásico entre los de mi gremio, entre guionistas hay que leerse este. Está lleno de buenos trucos, está lleno de anécdotas súper curiosas y muy jugosas sobre la escritura de guiones, sobre la realización de las películas. Está escrito desde el año 82 y está ya alertando de muchos de los supuestos problemas que tiene la industria del cine ahora o del audiovisual con precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De estandarizar todo en un cierto sentido. En aquel momento estaban empezando los Spielberg, los Lucas, y él hablaba de la aparición con cierto temor de lo que él llamaba las películas cómic, como un concepto que él contraponía a las películas que tenían una mayor densidad dramática, que intentaban profundizar más en la psique de los personajes, en las que te podías permitir que un personaje positivo muriera, una serie de reglas que una película cómic, como él llamaba, es un concepto que usa él en el libro, no se podía permitir, y parece como si
lo que él apuntaba entonces a aquellos problemas hubiera desembocado en lo que al final puede ser el ecosistema Marvel y cómo se ha engullido prácticamente casi el 100% casi del cine. Bueno, pero esto me venía a decir de que él, una de las hay una frase que repite varias veces en un capítulo en mayúsculas, que es nadie sabe nada, en relación a que nadie en la industria del cine, y lo podemos traspolar a lo editorial, nadie sabe nunca qué va a funcionar, dónde va a estar la sorpresa, porque lo relaciono también con algo que decía Punset en alguna de las entrevistas que había hecho cuando venía al programa de Andreu. Había una que decía, intenta imaginarte una cama, cómo será una cama en el año 4500. La cama que te imaginarás, pues a lo mejor flota, o a lo mejor tiene luces, o a lo mejor no está hecha de física, sino con un campo de energía, pero será una cama, porque tu cerebro ni siquiera es capaz de pensar en otra cosa. O sea, solo puede trabajar con los elementos que tiene, ¿vale? Y entonces nadie sabe cómo innovar, nadie sabe nada, y siempre este debate entre apocalípticos e integrados, ¿no? Los que dicen, no se puede hacer nada porque nos constriñen continuamente. Pero al mismo tiempo vivimos una época en la que hay un mercado más grande y en el que, como tú decías, por ejemplo, yo trabajo haciendo series, por ejemplo. Yo desarrollo guiones para series y estoy metido en producción de proyectos, y me encuentro yo con el problema a veces de nuestro sector de la estandarización, ¿no? De cuando te intentan limar las uñas para que tu producto sea un poquito más vendible, etcétera, etcétera. Y tú precisamente me decías, pues mira, gracias a los vuestros igual se han abierto algunas puertas. O sea, es verdad que en esta dinámica, que no es nueva, que ha ocurrido siempre en el mundo de la cultura y del arte y de la creación, siempre hay esta dinámica entre los que tienen el dinero y los que te tienen que producir, los que tienen que poner tu libro en la calle o tu serie en la tele, etcétera, etcétera, de que intentan asegurar lo máximo el tiro, y los creadores que simplemente, pues, tenemos que dar rienda suelta a movidas que tenemos dentro. Por suerte, de vez en cuando, como cuando el asfalto se agrieta y salen hierbajos, pues aparecen cosas distintas. Fíjate no hay pregunta. Ya, pero yo te cojo el relevo. Fíjate que... Está bien que nos entendamos, pues sí, imagínate, no hace falta ni que... Imagínate que siendo la primera vez que nos vemos, no... Podría ser, los dos callados aquí. Estoy esperando la pregunta y no llega. Esta mañana estaba precisamente hablando con Fernando, mi editor, de esto, ¿no? De si yo fuera editor, a mí lo que me gustaría es eso, que nunca se sepa qué es lo que va a funcionar. Al final es lo único que queda de magia, ¿no? Todos los trabajos son un poco rutinarios, pero realmente cualquiera que se dedique a esto, a apostar, en este caso por una ficción, pues debería valorar eso. Es que realmente puedes ser cualquier cosa, y eso da mucha libertad y al mismo tiempo es mágico, ¿no? Y hay que tener una intuición especial, ¿no? Si existiera una fórmula, tú me decías esta mañana, entonces todos seríamos ricos. Yo te decía, bueno, no, o lo comprarían los grandes grupos y aquí se acabó todo. Pero es que en realidad, pensándolo mejor, si existiera una fórmula, lo haría un algoritmo. Tú estarías despedido. En realidad, sería muy fácil calcularlo, ¿no? Y de hecho hay intentos ya desde la inteligencia artificial de, oye, vamos a pensar, vamos a hacer que una inteligencia piense qué es lo siguiente que va a funcionar en cualquier campo, ¿no? Entonces, claro, es que el mercado ya es suficientemente feo como para añadirle un ingrediente así, ¿no? Sin embargo, no se sabe qué va a funcionar. Y como no soy editor, sino que soy escritor, al final, ¿eso cómo lo aplico yo? Bueno, pues haciendo lo que me da la gana. Que yo creo que es lo único que realmente nos da libertad, ¿no? Si yo hubiera querido ir por el camino fácil, no hubiera ido cambiando de estrategia con cada libro, no habría cambiado de género, no habría cambiado de estilo, no habría intentado innovar con la forma, podría haber apostado por algo que ha funcionado y haber seguido por ahí. Pero es que realmente a mí lo que me da pie a hacer todo lo que hago es poder reinventarme, ¿no? Y fíjate, cuando yo hablo con los alumnos, cuando están en algún punto así de bloqueo o a lo mejor alguno que está ya con un proyecto de libro y está con la novela avanzada o con el libro de cuentos avanzado, yo siempre intento llevarlos a ese estado mental que es muy difícil, ¿no? Que es el estado mental de, es que no hay nada que te frene, es que todo es posible. Luego vendrá quien te quiera publicar o no, o quien te quiera leer o no, o quien te quiera producir o no,
Pero hay un momento de absoluto placer, que es el momento en el que tú te sientes libre. Y si uno se va coartando, el subconsciente es muy puñetero, porque claro, te va bloqueando, ¿no? Y no te deja hacer. Pero tiene que haber justo la reacción contraria dentro de nuestra cabeza. Estoy haciendo esto porque quiero hacerlo, no hay límite alguno y dentro de mí hay cosas. Oye, es increíble la cantidad de cosas que cada uno tiene dentro, ¿no? Y yo creo que uno de los retos es sacar todo lo que hay dentro, ¿no? Todo lo que hay dentro sin cortarse, ¿no? Sin pensar en quién te va a leer, en cómo te va a leer. A ver, yo no sé cómo te lo planteas tú cuando escribes un guión, pero yo no pienso en lectores reales. Yo pienso en una especie de lo que se llama un lector ideal, pero para mí el lector ideal es una especie de lector parecido a mí. Es decir, yo estoy escribiendo para ese lector que también soy, como si no fuera yo. Sí, pero... Se parece a lo que tú haces. O sea, es un poco como escribir pensando en esa interacción que vas a tener con ese yo de hecho te estoy escuchando todo el rato y estoy percibiendo muchos puntos de contacto y muchos paralelismos que lo que intento es llevármelos a mi terreno y pensar, vale, pues lo estás haciendo bien, porque este tipo de contradicciones, como antes incluso cuando decías, mira, me planteaba esto como una especie de respuesta al asismo hipocondríaco, porque allí yo notaba que necesitaba una estructura más férrea, que me la estaba saltando y aquí se la doy y tal. Luego desde fuera la gente piensa, o ya está Juan con sus mierdas o ya está Berto con sus tonterías, porque al final lo que tienes es una novela también muy divertida, también muy sorprendente, etcétera, etcétera, pero estos debates internos son los que a nosotros nos llevan a intentar avanzar. Al final acabamos siempre haciendo cosas que o son parecidas o tienen puntos de contacto, porque es lo que lleva seguir haciendo cosas tú mismo y que no las haga otra persona y que sean personales, pero dentro siempre hay un debate de intentar negarte, de intentar reaccionar, de intentar proponer una cosa distinta. Yo me siento muy identificado con eso. También cuando hablas de la intuición, porque es que es la única luz que tienes en tanta oscuridad. Hay tantos estímulos, hay tantas vías posibles por las que puedes ir, que al final lo único que te puede llevar es la intuición, ¿no? Cuando le dices a tus alumnos, dejaos llevar, al final haz lo que... hay mucha magia o como mucha poesía alrededor del acto creativo, ¿no? Se dice a la gente, déjate llevar, lo que sientas, lo que te salga de las tripas, lo que te nazca, emborráchate, las musas, y al final siempre responde a lo mismo, es que te dejes llevar por la intuición. La intuición tampoco es algo mágico, la intuición es un conjunto de conocimientos que tienes, que a lo mejor no los tienes bien ordenados, a lo mejor no los has ordenado bien, pero están, y a lo mejor te aparecen antes de dormir, en un momento en que te baja la guardia el consciente y te pega un pelotazo o algo, pero de repente aparecen esas líneas y tienes que seguirlas. Yo lo hago, por supuesto, cuando me planteo algo, y luego entra el oficio y entra el darle vueltas. Pero fíjate, has dicho la palabra oficio y le iba a decir yo también, porque esto es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? O sea, por un lado yo invito a los aspirantes a escritor a dejarse llevar, pero por otro lado lo que hacemos casi todo el tiempo es aprender herramientas de trabajo. Es decir, uno tiene que saber lo que hace, dominar lo que hace, tener cuantos más instrumentos mejor y por lo tanto oficio. Pero claro, si tienes demasiado y no lo sabes llevar bien, te puede bloquear la parte creativa. Y el gran reto es mantener las dos cosas a la vez. ¿Y cómo se hace eso? Para mí, eso se hace llegando a un punto en el que interiorizas todo lo que sabes, toda la parte de tu oficio, del oficio que sea, ¿no? Lo interiorizas hasta el punto de que lo haces de forma automática, como cuando conduces sin pensar, ¿no? Lo hace el cerebelo casi, ¿no? Ya está ahí, ya lo haces constantemente y te has acostumbrado. Y luego, por otra parte, haciendo lo contrario con la creatividad, que es aprendiendo a liberarla. Fíjate que has dicho lo del sueño, a mí me pasa igual, ¿no? A mí en determinados estados de duerme-vela se me ocurren cosas que no se me ocurren en otros momentos, e incluso se me ocurren soluciones a capítulos, incluso a veces soñando, ¿no? Rara vez, ¿no? Pero sobre todo es cuando estoy quedando dormido y una de mis novelas, El sueño del otro, surge de eso. O sea, toda la idea son dos personajes que se sueñan mutuamente y no sabe ninguno de los dos cuál es real, ¿no?
Y eso me surge en la cama y un montón de cosas de esa novela me surgen en ese estado en el que estás solo, el universo parece que se está apagando y tú estás ahí en tu cama quietecito, pues si de repente desaparece, ¿no? Tiene algo de sueño la propia novela, y además como mantenido, hay continuamente una sensación onírica de ¿dónde estoy exactamente? En el mejor sentido posible, ¿eh? No es, vuelvo a repetir, no es una novela que quiera mostrarte chorradas a tutiplén, sino que está todo perfectamente anclado en el universo que plantea, pero sí que es verdad que yo he tenido la sensación leyéndola de que una sensación de viaje casi triposo. Bueno, porque claro, como ya hemos comentado... Sin saber cómo es un viaje triposo, porque no he tomado un tripi nunca. Pero sí. No es broma, no lo he tomado. Es que siempre dice la verdad. Debe ser así. Entonces yo sí tenía la intención, al menos, de que el personaje viviera muchas cosas y algunas, claro, están muy deformadas, ¿no? O sea, lo que pasa es muy extremo. También, de alguna manera... buscaba determinadas imágenes que de nuevo me volvieran a ahorrar explicar, ¿no? Porque no hay nada más terrible en la literatura que tener que explicar cosas, ¿no? Entonces hay por ahí imágenes que a lo mejor hacen que lo onírico también funcione, que en realidad lo único que están haciendo es tener una carga de significado, de expresividad, ser plásticas y lanzar algún mensaje al lector que muchas veces te pueden llevar a ese tipo de surrealismo un poco kafkiano quizá, ¿no? Y en distintos momentos de la novela quizás se pueda vivir algo así, ¿no? Pero el componente lúdico para mí era fundamental, ¿no? en esta aventura y a la que sometía el personaje. Yo creo que ha quedado claro que nos caemos bien, sí, que nos podemos llevar muy bien. Y que la novela es de puta madre y que a mí, por lo menos a mí me ha gustado mucho, si os vale mi opinión. No sé si alguien quiere añadir algo o si necesitáis que nos estiremos más. Yo creo que ya ha quedado claro de que si nos damos carrete podemos seguir, pero tampoco es cuestión de aburrir a la gente. Yo lo que sí que tengo la sensación es que, y esto sí que me gustaría repetirlo, es que yo soy mucho de seguir intuiciones en mi vida y de estar un poquito alerta a cuando ocurren cosas que se salen un poquito del patrón habitual. Esta es una de ellas. Ocurrió cuando leí su novela El asesino hipocondríaco y yo por mi cuenta hablé de ella y hubo aquella conexión, y ha ocurrido ahora otra vez que él ha sido la intuición de que yo me la leyera y ha funcionado, realmente he conectado con ella. Hay algo en la novela muy bonito, muy divertido y a la vez muy intenso. Es como te vas a pasar muy bien y a la vez, ¿sabes? No es como esas vacaciones de verano que cuando acaban te dejan un poquito agotado, pero hostia, que bien me lo he pasado, ¿no? Hasta estás como sudado, un poquito. No sé, tengo sensación, me cuesta incluso hablar de esta novela, ponerle palabras, porque ha sido una sensación ha sido algo muy emocional. Me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y me ha llevado, me he sumergido en ella, y me parece que eso ocurre cuando el que lo ha escrito ha puesto un montón de cosas también que han nacido desde ahí, ¿no? Desde esa intuición y desde esa emoción. La verdad es que, Juan, muchas gracias. Te tengo que agradecer públicamente que me hayas hecho la putada de pedirme una faja, porque realmente es un compromiso. Yo creo que te agradezco que te hayas atrevido a hacerlo y que a la vez haya salido bien, o sea, que la novela estuviera al nivel de la petición, porque es que si no es una putada, de verdad. Y luego también celebro mucho conocerte y no quiero acabar, no sé si hay que acabar o no, pero bueno, ya me diréis. No quiero acabar sin decirte ¿cuánto hace del anterior? Fue en 2012. ¿Eres muy joven? No, ¿tú eres del 74? Yo soy del 74. Ah, pues igual que yo. Pues me flipa el pelo que tienes. O sea no, te lo aseguro. Te he dicho yo que esta noche porque tienes planes. No. O sea, desde la más absoluta heterosexualidad y con respeto, soy una persona que se fija mucho en el pelo de la gente.
y hostia puta, tío. Con mi edad tienes un pelo muy abundante, muy Gracias, sano, gracias. sin canas. ¿Se puede hacer publicidad? No. Incluso me da que pensar que algo debe haber también, ¿no? En que sea tan buen escritor. Algo tiene. Y si te nace algo de esto con el pelo para una nueva novela, me sentiré honrado. Pero nada, enhorabuena también por eso. Es que ya hay una novela que es la historia del pelo. Esa ya no la puedo escribir. Bueno, pues yo con eso Ya te das acabo yo. Y por favor, haz tú un último alegato. No. Yo lo único que querría es ver si alguien quiere preguntar algo. Si alguien tiene algún tipo de curiosidad, porque aquí hemos dicho hoy lo que nos ha apetecido. Se ha notado que hemos improvisado los dos y entonces, bueno, pues ha ido la deriva como ha ido. Espero que haya salido algo medio interesante. ¿Quién quiere preguntar? ¿Queréis que hagamos eso como en clase? De preguntar. Fulanito. ¿Alguien quiere decir algo que se crea un momento súper tenso y hasta que no salga nadie no nos vamos? Coño. Que hemos estado aquí hablando un montón. Pues decid algo también vosotros ahora. Soy súper agresivo de repente. Nada, yo por mi parte agradeceros que hayáis venido y todo lo que esté en mi mano para promover la lectura de esta novela, pues lo haré. No sé qué más puedo hacer, pero contar con ello. Ya no una segunda faja. No te vamos a pedir más. La parte de atrás de la ir faja. poniendo fajas el hasta que desaparezca la novela. El interior de la faja, eso no se hace, ¿no? Se podría hacer también. Bueno, hay fajas muy locas, ¿eh? Hay fajas que son la obra de un puto loco. He visto fajas que se despliegan y dentro hay pósters y hay unas movidas. Y hay gente que tira el libro, ¿no? No, en serio. Yo creo que también hay que frenar esta cosa que yo creo que mucha gente de tu sector, Fernando, se está enganchando al tema de las fajas. Tenemos otra faja de Marta Sanz que es divertida de leer también. No sé si... Sí. Y además está luego la solapa desarrollada porque no cabía. Hay otra faja de Marta Sanz, ¿vale? Para que Es sepáis. la misma faja, lo que pasa que Es la misma faja, sí. está ahí. Pero bueno. No cabía esta desarrollada aquí. Otra Pero frase bueno, de faja. eso para otra presentación con Marta Ya y abordáis otro tipo de asuntos. Vale, estupendo. Pero que no sea en miércoles. Pero elegiste tú el día. Ya A es mí me venía verdad, es que fatal. no podía otro. Bueno, es igual, os lo voy a contar. Elegí el día y luego me di cuenta que era miércoles. Pero bueno, en fin. Bueno, pues yo creo que lo único que te puedo hacer es agradecer el que hayas estado, el apoyo que le has dado al libro y bueno, y el que hayas caminado conmigo este tiempo, porque de verdad que sé que dices las cosas de corazón y para mí ha sido un lujo tenerte de presentador. Y a todos vosotros por venir y por aguantar el rollo que hemos soltado aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias.